Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué queréis dar y yo os los entrego? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Y quise titular este mensaje: ¿puede un cristiano perder su rumbo? ¿Puede un cristiano desviarse del camino? Y bueno, claro que sí puede. Y hoy vamos a hablar de la vida de Judas. Vamos a tocar este tema porque es interesante ver cómo Judas fue uno de los 12 discípulos, cómo Judas estaba en las congregaciones donde Jesús predicaba y cómo Judas presenció los milagros que hizo Jesús. Pero esto no le bastó para entregarlo y para desviarse del camino. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando no nos centramos en Jesús, sino en otras cosas, nos terminamos desviando del camino, perdemos nuestro rumbo y nos podemos perder, como le pasó a este discípulo del Señor. Pero el primer punto que quiero especificar aquí es ver dónde tenía el corazón Judas: en Cristo o en las riquezas. Y esto nos lo dice Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Pero dijo esto no porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Judas no tenía el corazón en Jesús. Su corazón lo tenía en las riquezas. Allí estaba el corazón de Judas. Era ambicioso, era ladrón, dice la palabra de Dios, y que sustraía de todo lo que le daban al Señor. Y el Señor lo sabía, pero al Señor no le importaba el dinero. Al Señor no le importaba lo que él hacía. Y no era que el Señor no conociera a Judas, el Señor lo conocía a la perfección. Pero el Señor lo dejó. Y nos damos cuenta cómo el corazón de Judas no estaba con Dios. Y esto es lo que hoy en día muchos hermanos que van a las iglesias no tienen ese corazón puesto en Jesús. Cuando el corazón no está puesto en Jesús, entonces podemos estar en la iglesia, pero podemos perder nuestro rumbo. Porque puedes recibir la palabra, puedes ver milagros, puedes ver cómo resucitan muertos, puedes ver la gloria de Dios en esta iglesia. Pero si no tienes el corazón en Jesús, o el corazón puesto en Jesús, sales de allí y tomas un rumbo diferente. Hay que entregar el corazón a Jesús, seguirle, amarle con todo el corazón. De lo contrario, no va a pasar absolutamente nada. Nada va a pasar. Lo segundo que veo que le pasó a Judas fue en el mismo capítulo que les compartí al principio, en Mateo capítulo 26, del 14 a 26. Dice que Judas entregó al Señor por 30 piezas de plata. En ese tiempo se creía o se esperaba de que el Mesías llegaría y iba a ser libre a Israel, y que Dios iba a librar a Israel de la opresión romana. Por eso se esperaba tanto al Mesías. Y Judas quizás pensó que el Mesías venía e iba a liberar al pueblo, y su reino iba a ser establecido por los siglos de los siglos. Y tal vez Judas, al ver de que el Señor ya les había declarado de que iba a morir, de que iba a resucitar el tercer día, entonces Judas automáticamente perdió la fe en el Señor. Es lo que se cree, ¿sí? Y así que decide entregarlo por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata entregó Judas al Señor. Y esto es lo que yo veo. Judas
quiso o pensó que Jesús iba a ser ese libertador del pueblo. Y fue libertador, pero no de la manera en que Judas lo estaba pensando. Judas pensó que Jesús iba a levantarse en armas, iba a sacar el pueblo romano, iba a conquistar el mundo. Y bueno, cosa que no fue así, porque los planes de Dios eran totalmente diferentes. Y después de que Judas hace esto, se desespera totalmente. Mateo capítulo 27, versículo 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Judas se ahorcó. El desespero tan grande por no tener el corazón puesto en Jesús. Por no tener el corazón puesto en Jesús, por ser codicioso, por amar más al dinero que a Dios, esto fue lo que le pasó. Sintió tanto desespero, tanta decepción de sí mismo, que terminó acabando con su vida. ¿Puede un hermano perder su rumbo? Sí. ¿Puede un hermano estar en la congregación, en la iglesia, congregándose, viendo milagros, viendo cómo se levantan los muertos, viendo cómo el Señor manifiesta su gloria, y puede aún así perder su rumbo? Sí. Si su corazón no está centrado en Jesús, se puede perder su rumbo. Por eso es tan importante tener puesto nuestro corazón en Jesús, entregar nuestro corazón a Jesús, rendirle todo a nuestro Señor Jesús, porque de esa manera vamos a estar en el camino correcto. Dios les bendiga grandemente el día de hoy.